El escritor Hernán Cassiari desembarca en océano desde su casa en Buenos Aires. Casi siempre nadando y con los puños llenos de medias verdades y mentiras piadosas. Sobrevivió para contarlo. Nos vamos a la República Argentina con Hernán Cassiari. ¿Cómo estás, Hernán? ¿Cómo va eso? Un poco atrasados estamos hoy. Sí, y nosotros estamos atrasados con las modas, porque hoy la polémica acá se armó con el programa El Gran Uruguayo, que llegó a nuestro país 15 años después, porque arrancó en 2002, o sea, en 2002 se estrenó en Europa. En Argentina fue 2007, por lo que estuvimos viendo 2007, el gen argentino. Sí, y acá ahí, en 2018, Hernán, así estamos. Estuve escuchando atentamente y estoy muy de acuerdo con Majo que la ausencia de Onetti es extrañísima, para empezar, y que el negro jefe no esté entre los el 1 y el 2 clasificados, claro. También me parece rarísimo, pero la mirada extranjera es distinta a la mirada nacional, claro. Me imagino, porque por ejemplo, para cualquier persona de cualquier parte del mundo que esté Pepe Mujica es absolutamente normal, claro. Cosa que para ustedes no. Y para nosotros no, exacto. Claro, exactamente. Pero bueno, son cosas que tienen que ver con cómo mira el vecino el césped del que está al lado. Total, y también y a este juego cuando termine y cuando haya un campeón va a haber que ponerle el año en el que se hizo, ¿no? Porque también, porque hay mucho millennial, me parece, totalmente, por acá, dando vuelta, porque hay gente muy, pero muy uruguaya que representa al Uruguay que no está ni siquiera en el top 10. Por eso, y este juego, este programa representa la sensación actual de la gente. Y hay un dicho acá, Hernán, que es que sponsor la muerte. Y creo que hay algunas muertes cercanas al tiempo, como la de Páez Vilaró, que lo hacen estar más arriba de lo que van a estar capaz que en 10 o 15 años, ¿no? O la de Gonchi también, ¿no? Que lo puso tercero como deportista. Sí. También me llamó la atención la ausencia de Drexler, ¿eh? También visto desde afuera. Para nosotros la ausencia de Jaime Ross. Eso es lo más. La de Jaime es tremenda, sí. Claro, la ausencia de Jaime es súper llamativa para nosotros y la de Drexler no sorprendió a nadie. Julio Sosa tampoco. Julio Sosa no está. Sí. Bueno, ¿cómo andás vos? Bien, muy bien y muy interesado en lo que charlaban recién. De hecho, entré a la web de Canal 10 para ver bien el top 100. O sea, estoy así como loco, quiero ver el próximo programa ya. Claro, pues estamos cerquita. ¿Y fuiste de mirar el gen argentino o nada? No, yo vivía en esa época en Barcelona, claro, y lo veía también muy de afuera. Pero también tenía esa misma sensación de Pergolini al final. Tantas vueltas para recordar que es San Martín el gen argentino. Y obviamente lo es, claro, sin duda. Ah, bueno, vos si hubieses tenido que votar, elegías a San Martín también. Pues seguramente, pero por una cuestión identitaria y casi de costumbre, ¿no? Sin pensarlo demasiado. Si uno se pone a pensar estas cosas, las respuestas son tan personales que nunca nos vamos a poner de acuerdo nadie con nadie. Sí, está clarísimo. Sí, pero yo no elegiría Artigas en ese sentido. ¿Y a quién? ¿Al negro jefe? Yo creo que el negro jefe sería la representación del Uruguay. No sé a quién, pero no me surge Artigas. Uruguay era un país ideal para que ganara un futbolista, pero claro, como están Tavares y Suárez que están vivos, capaz que no son tan representativos de la historia del fútbol. A mí me sorprendió Suárez puede ser elegido el más talentoso, decía yo fuera del aire, pero no puede ser elegido el mejor uruguayo. A mí me sorprendió cuando vi cómo fue el devenir del programa en la Argentina, que Diego Maradona hubiera quedado eliminado tan temprano, o sea que hubiera perdido la final con Fangio en la categoría deportes. A mí me sorprendió mucho. Porque no estaba esponsoreado claro. por la muerte. Imagínate a Maradona muriendo en 1987 en accidente de tránsito. Claro. No lo baja nadie del podio. Sí, claro. Sí, aparte depende en qué estaba Maradona en ese mes, porque ponele que si en ese mes del año 2007 entró en una polémica que insultó mal a alguien, no estamos hablando de capaz talento, que puteó a Messi, ¿no? justo ese mes y ahí baja la popularidad. Estás hablando de valores, o sea, no, es difícil incluirlo Maradona en un sentido. Es complicado, claro. Sí, ¿Cómo va tu vida, Hernán? Contanos novedades de Orsay. Bien, la revista está adentro de un frasco de edición. Están los textos escritos y están todos los editores trabajando con los autores, enloqueciendo los autores, cambiando párrafos para que la cosa quede excelentemente bien y al mismo tiempo los ilustradores trabajando sobre el borrador inicial. Es una etapa muy fructífera siempre el último mes, porque el autor ya terminó, pero no terminó al mismo tiempo, porque estamos todos atrás como
como en los boxes de la Fórmula 1 retocando el motor. Así que estamos ahí, va a salir seguramente en la última semana de abril la revista y creo que la semana que viene ya va a haber manera de iniciar la preventa en el Uruguay, así que estamos contentos también por eso. Sé que hoy vas a hablar de la máquina de escribir y cuando alguien evoca eso, yo siempre recuerdo mi primer año como periodista, porque claro, ahí puedo decir que soy un poco viejo y me enorgullece serlo, porque llegué a laburar un solo año en el país con máquinas de escribir, con una Remington. Somos de la generación de la transición absoluta. Claro, yo entré en el 94, ahí laburamos todo ese año con máquinas de escribir, con las Remington en su mayoría, había alguna Olivetti por ahí, pero eran casi todas Remington, y al año siguiente, para la Copa América del 95, que se celebró en Montevideo y en el resto del país, ahí el diario sacó las máquinas de escribir y puso las primeras computadoras. Claro, o sea que tuve un añito con máquinas de escribir, dándole al dedo ahí, ¡pa! Se empezó a diseñar con PageMaker también, y empezó a cambiar el linotipo por la compu también. Fue una época muy interesante y nosotros quedaremos de por vida con un pie en cada lado. O sea, iniciamos nuestras carreras en máquinas de escribir y con linotipos y rápidamente tuvimos que hacer ese cambio. Yo creo que ni nuestros padres ni nuestros hijos van a entender esa transición tan bien como lo entendimos nosotros. Sí, de hecho yo hice un curso, me acuerdo que uno de los requisitos que me pidieron para entrar a prueba en el diario El País fue hacer un curso de dactilografía y metí 1 mes y medio de dactilografía en el Instituto Pázaro y ahí aprendí a escribir sin mirar el teclado. Te ponen la maderita, ¿viste? Sí, y claro. con la manos por abajo de la madera y aprendés, te aprendés de memoria. Todo. Qué vértigo, aprendió en un instituto. Claro. Sí. No, yo aprendí con la máquina de escribir de mi madre, que era Remington, que cuando estaba en la escuela escribía ahí algunos cuentos con eso y no era tan habitual que un niño de 12, 13 años supiera escribir a máquina y que yo que nunca tuve ninguna habilidad para nada, hacía eso y escribía y la gente pensaba que estaba escribiendo estupideces y escribía cosas que eran estupideces pero coherentes y bueno, por lo menos evitaba el bullying por un tiempo. A mí me pasó y justamente tiene que ver con la historia de hoy, que me encontré no hace mucho en la basura una Lexicon 80 de Olivetti, un modelo viejo, una máquina flamante y pesada. Había 4 esperando que pasara el camión de la basura. Pero me traje una porque es la máquina que usaba mi papá y me dio una sensación de nostalgia. Me traje una y no las 4 solamente para que mi mujer no me tomara por loco. Si hubiera vivido solo me las traía a las 4 y las ponía una atrás de la otra. Porque para mí la máquina de escribir es de las cosas que no respiran lo que más quiero en este mundo. Pero sobre todo me fascina esta, la Lexicon. Es de color verde oliva, casi gris, porque reproduce los anhelos de mi infancia. 1000 veces me levanté descalzo de una siesta y perseguí ese taca, 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 que llegaba desde el comedor de mi casa en Mercedes. Cuando yo tenía 4 años no había maravilla más grande que mi papá sentado frente a su Lexicon escribiéndole cartas a la Dirección General Impositiva. Mi papá era contador. Yo arrastraba, me acuerdo, una silla blanca y me trepaba para verlo y veía la fila de hormigas elegantes que aparecía en la hoja, esa fila de hormigas que se detenía solamente cuando él se mordía un labio, el labio de abajo, y cuando levantaba las cejas volvía el sonido de la máquina, taca, 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 taca. A mí lo que más me gustaba era que llegara al final de una línea, porque el mejor de todos los ruidos era el timbre del salto de carro. ¡Cling! Había que mover el rodillo o las hormigas se podían caer desde la hoja hasta el suelo y podía ser fatal. Mi papá era un superhéroe que salvaba a la fila de hormigas de la catástrofe. En aquellos tiempos, lo único que yo quería de mi vida era aprender el arte de escribir a máquina. Sentía que ese artefacto macizo, gris, pero sobre todo poderoso, era el mejor juguete del mundo y que saber usarlo por diversión sería, lógicamente, el mejor de todos los juegos posibles. Mi mujer, el día que encontré el Lexicon 80 en la esquina y la traje al comedor de casa, no sé por qué telepatía puso la máquina huérfana en un sitio privilegiado de la casa, así que ahora la veo todos los días a la máquina y cada vez que la miro, mi cabeza vuelve a Mercedes, a mi ciudad natal, a las épocas en que yo escuchaba ese traqueteo en el comedor y vuelvo a sentir en la parte de atrás de la nuca esa impaciencia por aprender las letras. Cuando yo tenía 4 años,
Me fascinaba que las personas grandes se quedaran en silencio frente a las hojas incómodas del diario La Nación. El diario La Nación en esa época era como una sábana, era enorme, y la gente se quedaba, mi familia, mi papá, mi mamá, mirando eso y movían los ojos para leer. Yo no podía entender qué era eso de leer. Una vez yo estaba solo en el baño y quise repetir el gesto adulto de la lectura del periódico, y entonces no me entretuve con los dibujos de la contratapa, sino con las letras indescifrables de los titulares. Empecé a mirar esas letras fijamente, esas letras incomprensibles, como si el proceso de leer no llegara desde el entendimiento, sino de una postura determinada de los ojos. Como esas imágenes que estuvieron de moda en los 90, en donde hay que desenfocar la vista para ver nítido el dibujo, yo pensé que leer era eso, que había que mirar fijo para entender, y no pasó nada. Me concentré, me acuerdo, mucho en una letra, que en ese momento para mí era un anzuelo de pescar. Después sabría que esa letra se llamaba la J, y pensé una cosa que ahora me resulta demasiado enfermiza. Pensé que los adultos tampoco veían nada en esos garabatos y que en realidad se burlaban de mí todo el tiempo para después a solas divertirse a costa de mi ingenuidad. Y entonces yo supuse que crecer significaba eso, significaba que a determinada edad te dejaban entrar al grupo de los chistosos, y que entonces sí, yo iba a poder burlarme de los más chicos, fingiendo que leía, diciéndoles que esos garabatos, cuando los mirabas mucho, significaban algo. Era un chiste para mí todo el sistema educativo. Debo haberle roto mucho las bolas a mi papá, a Roberto, para que me enseñara el truco. Por favor, déjame estar del lado de los chistosos, quiero aprender ese chiste de leer. Y entonces una tarde Roberto apareció en casa con un libro que se llamaba UPA, su propio libro de lectura de primer grado, y al día siguiente, 2 años antes de que yo empezara la escuela primaria, mi papá usó la Lexicon 80 y me enseñó a leer y a escribir. Yo aprendí a escribir en la máquina mucho antes de empezar a escribir con lápiz. Yo no sé si mi padre supo alguna vez que ese año, 1975, yo me divertí como un chancho al lado de él. No me acuerdo si alguna vez le dije que cuando yo tenía 4 años buscaba un gesto de asombro en sus ojos y que la curiosidad que yo tenía por aprender quedaba en desventaja frente a las ganas de que él hiciera ese gesto de triunfo, que era el de levantar las cejas y decir, muy bien, negrito. Eso era la gloria para mí. Cuando yo entendía que la B larga se decía B, él me decía, muy bien, negrito, y yo me meaba. Yo aprendí a leer y a escribir en el comedor de mi casa mientras se freían las milanesas. Roberto volvía del trabajo a las 8 y yo lo esperaba con el libro UPA en la mano, desesperado, sentado frente a la Olivetti para que me explicara todo lo que había que saber sobre esas 27 letras. Nunca, jamás, ninguna noche mi papá llegó tan cansado como para decir hoy no puedo. Cuando él abría la puerta y dejaba el portafolio en el sillón, se encontraban 2 grandes obsesiones, la mía por entender y la suya porque yo entendiera. Ahora Roberto se murió en el 2008, hace bastante, pero cuando todavía estaba vivo y yo vivía en Barcelona, él me escribía mails preguntándome cómo hacer para instalar el Esquipe, o para ver al Barça sin pagar el codificado, o para encontrar un icono perdido del escáner. Y yo le respondía con mucha paciencia de qué manera, usando el botón derecho, él podía poner un acceso directo, cosas así. Durante los últimos años de su vida, yo le di muchos trucos pelotudos de informática, y al hacerlo sentí que le devolvía un poquito, un 5%, de lo que él me regaló cuando yo era chico. Pero no pude equilibrar nunca, ni aunque le hubiera dado 1000 tutoriales, porque él, sin saberlo, me enseñó las únicas 2 cosas que sigo haciendo con pasión, leer y escribir. Ahora vivo otra vez en Buenos Aires y de repente tengo una hija nueva, Pipa, que va a cumplir 1 año ahora en abril. En el comedor hay una máquina de escribir y cuando veo a mi hija mirar con curiosidad ese aparato, esa máquina, yo sé que tengo por delante la única tarea fundamental de la paternidad, transmitir pasión. Y vuelvo a sentir en la parte de atrás de la nuca esa impaciencia, esa alegría desbordada, como si otra vez yo tuviera 4 años y las letras de la Olivetti fueran garabatos que hay que conquistar.
Qué nostalgia me dio esta charla y este cuento. Qué lindo, Hernán. Sí. Me encanta. Me llevó a recordar cuando aprendí a leer también. Claro, claro. Porque muy parecido a como cuenta Hernán, en mi casa mi madre no tenía la intención de enseñarme y yo empecé a preguntar cómo, cuál era esta letra, cuál era esta otra, claro. cómo sonaba. Entonces dijo, bueno, en un momento hay que enseñarle. Pero era como una cosa mía de intentar conectar las letras también. Y bueno, mirá, a eso me dedico. Sí. Mientras te escuchaba, me fui a Google a buscar máquinas Remington hoy, ¿no? Puse Remington y lamentablemente todo lo que aparece primero hoy son armas Remington, ¿no? Tenés Sí, claro. la 22, la 770, No, la 1100 y para que te aparezcan las máquinas de escribir tenés que poner Remington, máquinas de escribir y ahí sí te aparecen en Mercado Libre algunas viejas, algunas reliquias que venden. Que de regalo va un chumbo también. Sí, sí. Y ahí podemos ponernos cursi y decir que las letras son un arma también. sí, sí. Y sonamos la campanita. Hernán, ¿cuándo es tu próxima visita a Montevideo? Y voy a estar por ahí en abril, los primeros días. Seguramente el primer martes de abril estaré con ustedes en el estudio. No sé bien qué cae, creo que 5 o 6 por ahí. Pero estoy así como ansioso porque desde enero que no estoy en Montevideo. Así que tengo muchas ganas de volver rápido. Y capaz que puedo llegar hasta ver en vivo uno de los programas del Gran Uruguayo. Buenísimo. Te esperamos ese día y el martes que viene volvemos a charlar por teléfono con vos. Dale, un abrazo grande para todos y nos vemos pronto. Abrazo, buena semana. Nuestras vías de comunicación. WhatsApp 093 6000 51. SMS 9390 con prefijo TP. Mail todopasa@oceano.ui. Todo pasa Océano en Twitter, Instagram y Facebook.
Sobrevivió para contarlo. Creo que he visto una luz. Al otro lado del río. Desde Argentina, Hernán Casiari.